a la mesa de novedades de Artefacto de Letras, donde platico con los autores de Bonilla Artigas Editores y con autores de otras editoriales también. En esta ocasión tengo el gusto de tener a Marisol López Menéndez, coordinadora, una de las coordinadoras de este libro muy interesante que es Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, Tensiones de la Memoria y Movilización Social. Hola, Marisol, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Cuéntame primero por qué estudiar sociología en el siglo XXI, porque eres doctora, ¿no? Sí, ¿por qué estudiar sociología? Honestamente, no se me ocurre nada más pertinente que estudiar sociología ahora. Vivimos en un momento en donde creemos que estamos aislados, porque todos nos sentimos solos, y en realidad estamos todo el tiempo conectados. Si pensamos en la pervasividad de las redes sociales y el hecho de que ya no tenemos un solo momento para estar a solas, para pensar por nuestra cuenta, la sociedad lo ha colonizado todo y nos creemos cada vez más individuales, más únicos, más auténticos, y en realidad cada vez estamos más conectados unos con otros. Las conexiones que se percibían en el siglo XIX como conexiones muy permanentes, ahora son mucho más permanentes gracias a la influencia de las redes, de manera que estudiar cómo somos ahora y cómo fuimos en el pasado reciente hace mucho más sentido que nunca. ¿Y por qué coordinar un libro sobre dos personajes que de alguna manera forman parte de una historia negra en este país, que son Genaro Vázquez y Lucio Cabañas? Perfecto. Primero, para desmitificarlos un poco, en muchos sentidos, no solo desmitificarlos en términos de, eran los robavacas y los asesinos y los secuestradores, que es el modo en que la historiografía oficial los caracterizó durante mucho tiempo, pero también desmitificarlos en el otro sentido, en el sentido en que estas izquierdas románticas los han mirado como héroes capaces de tolerar todas las causas y de ser abanderados por todos. No, eran personas de su tiempo, y lo que queremos hacer, no solo yo, sino los colegas que estamos trabajando en estos proyectos, es mirar a los modos en que la memoria colectiva ha identificado ciertos personajes, eventos. Tenemos otro libro sobre el 10 de junio, por ejemplo, sobre el 2 de octubre, otros libros, porque son varios proyectos que hemos hecho juntos con Jorge y con Amílcar, en donde lo que queremos es mirar cómo se recuerda estos eventos en la memoria colectiva y lo que quieren decirnos, lo que nos dicen al presente estos eventos que parecen eventos del pasado, pero que desde la perspectiva de la historia, de la sociología y de la pedagogía y de la psicología social siguen siendo eventos muy pertinentes para nuestro día. Y una cosa que es muy interesante en específico de tu texto es esta aproximación, primero, a la búsqueda de los restos y cómo se hace esta mitificación también. Uh-huh. Y luego esta otra parte que es donde haces ya una comparación con lo que son las reliquias, sobre todo cristianas, con los restos de Lucio Cabañas. Bueno, es una apuesta hasta cierto punto arriesgada. A ver, cuando la gente me pregunta, ¿qué haces? Bueno, yo realmente no estoy en ninguna parte, porque no hago sociología de la religión en el sentido más tradicional del término, no hago sociología política en el sentido más tradicional del término, no hago sociología cultural en el sentido tradicional del término, pero me encuentro nichos en todas partes. Entonces, la apuesta de este texto y de algunos otros es aprender a mirar desde la historia mexicana a ciertos aspectos que están vinculados con las prácticas del catolicismo a nivel global, como este asunto de las reliquias. Estoy un poco aburrida
de escuchar cómo estas epistemologías del sur en realidad forman parte de algo que no se hace, cuando sí se hace. Y cuando, desde mi punto de vista, el sur tampoco es tan distinto del norte en el sentido epistemológico del término. Y la apuesta entonces es contribuir a los estudios de los catolicismos desde una perspectiva global que pueda servir para mirar lo que se hace en nuestro país, entendiendo que el catolicismo tiene distintas aristas que pueden funcionar para personas que están estudiándolo desde muchas partes del orbe, y al mismo tiempo comprender lo que es específicamente mexicano, le pongo unas enormes comillas. Entonces es un texto heterodoxo, lo reconozco, pero creo que puede apuntar a áreas de investigación que no se han hecho en nuestro país, en donde todavía estamos muy concentrados en la historiografía o en los estudios de memoria, por otro lado, o en los estudios religiosos o en los estudios políticos, pero un poco intentar abrir brecha y generar vasos comunicantes entre todas estas áreas para entender de una manera distinta un fenómeno como la búsqueda de ilusión. Porque además sí habría que pensar que esta parte, como tú dices, qué tan diferente puede ser norte o sur, pero más bien es qué tan diferentes somos los seres humanos unos de otros. Exacto, ¿no? Exacto. Y esta búsqueda, que se podría decir que es una búsqueda religiosa desde la izquierda, que no cree en la religión, exacto, se vuelve muy, muy interesante, ¿no? Sí, especialmente eso, fíjate que es muy difícil hablar con ciertos compañeros y con algunos colegas, lo digo en los ámbitos propiamente político y por el otro lado académico, porque dicen eso, ¿no? No, nosotros no hacemos nada de eso, de los mártires, bueno, a ver, no lo crees, pero las prácticas son las mismas, ¿no? Entonces, y vaya, nosotros los sociólogos nos ocupamos mucho más de las prácticas que de las creencias, entonces tú le puedes poner un nombre distinto, pero tus prácticas representan exactamente lo mismo que la práctica cristiana de la búsqueda del objeto, aunque lo hagas por razones distintas, ¿no? Entonces creo que por ahí, desde una perspectiva completamente secularizada, como es la mía, podemos encontrar también vasos que comunican la práctica religiosa propiamente hablando con la práctica totalmente secular de nosotros los ateos, que también tenemos improntas religiosas muy importantes. Sí, que es difícil salirse de estas, como tú dices, improntas religiosas, pero que también es muy de nuestra época, sobre todo siglo XX. Exacto. El hacer pequeños casilleros, ¿no? Exactamente. Y olvidarnos que los seres humanos somos mucho más complejos, mucho más las narrativas, no importa. Y el caso, por ejemplo pienso en Stalin, ¿no? O pienso en Lenin o Mao. Exacto. Las narrativas son las mismas, son mesiánicas también, ¿no? Y aceptarlo muchas veces nos cuesta trabajo porque no queremos parecer religiosos. Exactamente, más por razones de orden ideológico, sí, que propiamente académico, ¿no? Efectivamente. Y una de las cosas que es muy, muy interesante es esta narrativa que tú llevas, que va a un terreno que va mucho más allá del estudio historiográfico, sino va mucho más a la forma en que los seres humanos creemos o no creemos, y la contraparte, ¿no? Esta parte oficial que dice, eran robavacas, y que se vuelve todo el discurso que promueven medios muy especialmente, por ejemplo, el Universal, ¿no? Y tanto en el caso de Genaro, como en el de Lucio, como en el de ¿cómo se llama?, de Jaramillo. Claro, en los tres casos de los grandes guerrilleros de la segunda mitad del siglo XX, esta narrativa fue muy frecuente. El texto que escribe Amílcar Carpio en el libro es muy bueno al respecto, para ilustrar esta práctica de deslegitimación de sujetos que en realidad
estaban pugnando por transformaciones políticas y específicamente en los casos de Lucio y de Genaro, que lo hacían desde el ámbito propiamente militar, ¿no? Porque Jaramillo tuvo una larga trayectoria de orden cívico antes de decantarse por la guerrilla. A ver, Lucio también y Genaro también, pero fue mucho más corta. Entonces sí es muy importante porque es un tratamiento que tampoco ha desaparecido del todo, ¿no? Cuando el gobierno se preocupa más por señalar las faltas, pueden ser administrativas o directamente delitos, que por comprender lo que se encuentra detrás de estos movimientos. A ver, hoy es 3 de octubre, sí. Pues el día de ayer hubo un zafarrancho en relación al 2 de octubre. Yo no tengo ningún interés en defender al bloque negro que hizo todos estos desmanes, pero me llama mucho la atención la respuesta inmediata de la 4T. Quieren descalificarnos, se trata de delincuentes. A ver, ¿ya lo saben? ¿Ya investigaron? Pues es muy rápido, menos de 24 horas me parece notable para que podamos tener una definición de esta naturaleza desde una instancia de procuración de justicia. En realidad no, en realidad se trata de un registro narrativo que es el mismo. Exacto. Exactamente el mismo. Sí, son delincuentes, esta gente eso se dedica, lo que quieren es desprestigiar al gobierno. Bueno, no hay ninguna diferencia. Y en realidad no sabemos si son delincuentes o no, en el caso de estos muchachos del bloque negro, o si se trata de gente enojada y desesperada. Porque además en esta narrativa, como bien dices, que la han utilizado todos, o sea, a principios del siglo XX hasta ahora, ¿no? Todos. No hemos sabido, y habrá que también pasar esa lupa sobre los posibles, los latentes movimientos guerrilleros de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Exactamente, que aquí hay algunos de los textos, por ejemplo el de Claudia Rangel, que apuntan hacia eso, hacia esa vinculación con movimientos que se hicieron presentes como el EPR primero, el ERPI, y que recuperaron las figuras de Lucio, y sobre todo la de Lucio, pero también la de Genaro, como adalides de su movimiento a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, aunque en ese momento se les descalificó. Es interesante pensar cómo el EZLN abrió una beta más romántica, más palatable para los intelectuales de izquierda. O sea, siempre es mucho más bonito leer a Durito que ¿te acuerdas de Durito? Sí, ¿no? O sea, leer a Durito, que no nos dejaba ningún mal sabor de boca, era simpático, inteligente, que pensar en estos guerrilleros rústicos, y había mucho de eso en esta como segregación entre la guerrilla buena y la guerrilla mala, que fue algo muy prevalente a finales de los 90s y principios de los 2000s, y que dejó a estos personajes guerrilleros como encasillados en un lugar un poco desagradable para las élites intelectuales, ¿no? Incómodo, yo diría. Incómodo. Ese es mejor, sí, más que desagradable, incómodo. ¿Y cómo se extiende la figura de Lucio, sobre todo, en el tiempo para llegar a Ayotzinapa? Es muy interesante. A ver, hay una continuidad local en la figura de Lucio. O sea, Lucio permanece en la memoria de la gente a través de una enorme cantidad de movimientos, por un lado campesinos, por otro lado magisteriales, ¿no? Y Ayotzinapa es sumamente importante en este sentido. Ayotzinapa, la escuela normal, quiero decir, porque Lucio fue profesor ahí, Lucio fue estudiante ahí, y porque además una buena cantidad de los estudiantes de Ayotzinapa también se socializaron en esta suerte de recuperación mítica de Lucio.
de hecho en Ayotzinapa tenemos los murales a Lucio Cabañas, etc. Y entonces la desaparición de los 43 en 2014 se vinculó de una manera prácticamente inmediata con el otro gran evento traumático para esas comunidades, como fue la muerte de Lucio. Entonces Lucio está en ese registro local que podemos ver bastante rastreado, sobre todo en varios de los textos que están aquí. Pero también hay una forma mítica nacional de Lucio como el último guerrillero, como el último guerrillero, que esto fue lo que plantea el aparato oficial a partir de que muere Lucio. Y bueno, ya se acabó la guerrilla, ahora sí ya pasamos a la era de los partidos. Entonces todo el tiempo fermenta esta idea de, bueno, Lucio no es el último guerrillero, entre estos movimientos populares. Lucio no es el último guerrillero, la vía de la guerrilla no está clausurada en México, es una vía latente, como nos muestran estos otros movimientos guerrilleros, incluido el propio ZLN, y por lo tanto este optimismo excesivo del régimen es algo que tenemos que cuestionar permanentemente. En ese sentido tenemos incluso narrativas como la de Carlos Sotomayor, Montemayor, que es quizá la más conocida en este aspecto, pero y ahí miramos cómo Lucio de pronto comienza a aparecer en movimientos que ya no son movimientos propiamente locales, campesinos o magisteriales, sino movimientos de otra índole, como la comunidad LGTB o los movimientos estudiantiles, que empiezan a reivindicar la figura de Lucio Cabañas, aunque Lucio directamente no tuvo nada que ver con este tipo de luchas, pero Lucio comienza a ser visto como esta figura de resistencia permanente que hace sentido con grupos que simplemente no eran visibles en el momento en el que Lucio murió y que no podríamos entender directamente desde las luchas guerrilleras de los fines de los 70s y principios de los 60s y principios de los 70. Entonces, tiene estas dos. Y por último, Marisol, esta imagen mesiánica o no mesiánica, legendaria, mítica, ¿cómo permea en el guerrero de hoy sobre todo? No, porque pareciera que en Guerrero no pasa nada y en Guerrero pasa todo. Pasa mucho. O sea, Guerrero es un estado sumamente complejo en términos de sus capacidades de organización y movilización social. Suele decirse mucho, un poco partiendo de esta premisa del marxismo, de bueno, lo que pasa es que ahí hay una enorme pobreza. Sí, hay una enorme pobreza, pero también hay una enorme capacidad de sociabilidad que no encontramos en otros estados igualmente pobres. Y en Guerrero las formas de socialización son sumamente complejas y distintas. Y la memoria está presente en todas partes. O sea, basta ver las diferencias, pleitos, abiertas dificultades que se tienen a propósito de el obelisco de Lucio, o los restos de Lucio, o los distintos grupos que hoy reivindican a Lucio, o las formas en que se han desasociado, qué sé yo, los sobrevivientes de Aguas Blancas, que eso es otro asunto que apenas acabamos de ver, porque este año fue el aniversario de Aguas Blancas en junio. Entonces es un lugar sumamente vivo, sumamente rico, y creo que la figura de Lucio nos permite entender esa enorme riqueza en términos de la plasticidad de la memoria. Es decir, no recordamos lo que fue, recordamos nuestro presente de alguna manera. El pasado y el presente se encuentran siempre juntos y no recordamos en función de lo que pasó, sino en función de lo que está pasando. Así es.
¿Y qué tan difícil fue coordinar el libro? No, es muy fácil. Con ellos tenemos una relación excelente. Entonces, la verdad nos llevamos muy bien entre todos, ya hemos trabajado mucho juntos, entonces ya conocemos nuestros ritmos y tenemos proyectos como esto es una empresa a muy largo plazo con muchos libros. Ahora estamos trabajando más en el sentido de estas vinculaciones entre religión y grupos guerrilleros que acá teníamos algunos elementos. Estamos incursionando en lo desconocido, pero fue muy fácil, son muy grandes colegas. Pues entonces yo ya espero el que sigue. El que sigue, sí. Por ahí lo tendrás. Y yo les recomiendo leer Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, Tensiones de la Memoria y Movilización Social, publicado por Bonilla Artigas Editores, y del cual Marisol López Menéndez es coordinadora o una de las coordinadoras de este libro, que pueden conseguir aquí en la librería Bonilla, en la página de Bonilla Artigas Editores. Pueden, los que no viven en la Ciudad de México, ¿dónde más lo pueden conseguir? Está también en la Universidad Iberoamericana, que coedita el libro. La enorme ventaja, sí puedo hacer comercial, la enorme ventaja de conseguirlo vía la página de Bonilla es que pueden comprar el libro electrónico, es muy fácil y se puede hacer no solo desde México, sino desde cualquier lugar del mundo. Es muy barato, lo reciben de inmediato y no van a tener ningún problema de paquetería, del engorro. Claro, si les gusta el libro físico, están tanto la página de Ediciones Ibero como la propia página de Bonilla. Y a ti, Marisol, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? A mí me encuentran en la Universidad Iberoamericana, estoy en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, soy académica de tiempo completo ahí y bueno, para servirles. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me negaré a decirle ex, como @cernícalo, en Blue Sky como @cernícalo, y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto transmedia de Bonilla Distribución y Edición, y tenemos nuestro website, tenemos este canal de YouTube, tenemos nuestro Spotify, nuestro TikTok, nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestro Facebook. En cualquiera de esos lugares nos encuentran con información diferente, pero toda relativa a libros, a ideas y a pensamientos. Marisol, muchísimas gracias. Gracias a ti, Armando, y a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Mesa de Novedades.